El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Capítulo 3. Esos días, en el hospital militar, creí volverme loco. Si la información era exacta, la cuna se hallaba a 330 metros de profundidad en la fosa sur del Mar de la Sal y activa, Dios de los cielos, y no podía hacer nada. Cabía la posibilidad de que mi hermano estuviera en el interior de la nave y vivo. Hice mis cálculos, me puse en su lugar. ¿Qué hubiera hecho de haberme visto encerrado en la cuna y en el fondo del Mar Muerto? Pensé en el oxígeno, imposible calcular la reserva, ignoraba si la nave había sufrido algún desperfecto. De no ser así, Santa Claus administraría la mezcla. El ingeniero disponía de oxígeno para un par de semanas como máximo. Dios, habían transcurrido 8 días. ¿Pudo accionar la escotilla hidráulica y escapar? La presión lo hubiera reventado. No, ese no era el camino. Evalué otros parámetros. ¿Se hallaba la cuna preparada para resistir la formidable salinidad del Mar Muerto? La alta concentración de iones de calcio era otro gran enemigo. Me tranquilicé. El blindaje resistiría. El módulo fue fabricado con una especialísima aleación de torio al 4%, aluminio y otros materiales clasificados. La totalidad de la nave fue bañada en una consistente solución de óxido de aluminio que multiplicaba la capacidad de anticorrosión. La conductividad térmica y eléctrica eran elevadas. El punto de fusión a 933 grados Kelvin era otro dato a tener en cuenta. La nave era casi indestructible desde el punto de vista de una agresión química. En cuanto a los contenidos de oxígeno y azufre del lago, sinceramente no me preocupé. Respecto a la concentración de iones de magnesio, sí me pareció comprometida en relación a la membrana protectora de la cuna. La estructura de la misma, como detalle en su momento, era extremadamente compleja y delicada. Por cierto, al estudiar el factor azufre, caí en la cuenta de algo. ¿Era el hidrógeno sulfuroso existente en el fondo del lago el causante de la emisión de calor que había detectado el satélite artificial? No tardé en rechazar la idea. Si el H2S hubiera sido responsable de tales emisiones, parte del fondo del Mar Muerto se convertiría en un permanente emisor de calor. Yo sabía que eso no es así. Y, de pronto, en aquella locura de cálculos y más cálculos, me vino a la mente un detalle que había pasado inadvertido: el cinturón gravitatorio que protegía la cuna como si de un viento huracanado se tratase. Como ya expliqué en su momento, los pilotos o Santa Claus estaban capacitados para activar una emisión de ondas gravitatorias, algo solo intuido hoy por los científicos civiles, que partía de la mencionada membrana exterior, siendo proyectada a voluntad tanto en distancia como en intensidad. El cinturón gravitatorio envolvía el módulo como una invisible esfera o media naranja, según los casos. Si Eliseo o el ordenador central hubieran activado el viento huracanado, pensé, la nave habría terminado flotando en mitad del lago. Era elemental. Las ondas gravitatorias habrían hecho de salvavidas. Pero yo sabía que eso no había sucedido.
La cuna no retornó a la superficie del Mar Muerto. El ingeniero pudo haber activado la referida defensa, pero lamentablemente no fue así, y volví a caer en el abatimiento. ¿Había muerto Eliseo? ¿Por qué no activó el cinturón gravitatorio? ¿Por qué no permitió que el fiel Santa Claus llevara a cabo la maniobra? Hubiera sido tan fácil. Y las cábalas se sucedieron con idéntico y frustrante resultado. No sabía nada. Me repuse físicamente, sí, pero el corazón siguió anegado por la tristeza y la incertidumbre. No podía hacer nada por Eliseo. 10 de julio. Fui avisado una hora antes. El despegue del avión que me trasladaría a Estados Unidos de Norteamérica fue programado para el amanecer. Así era Curtis. Alguien me proporcionó ropa. Acaricié la perla que colgaba del cuello y abandoné el hospital. Mi único equipaje fue la memoria. Un avión de la USAF me aguardaba en un extremo de la pista 024 de la base de Nevatín. Un vehículo me dejó al pie de la escalerilla y alguien uniformado me invitó a subir. Saludó militarmente y correspondí con desgana. Fue mi adiós a la tierra de Israel, una tierra especialmente querida, pero no sería la última visita. Quedé sorprendido. El aparato era un veterano Boeing KC-97L debidamente medicalizado. No faltaba nada. En el interior esperaba uno de los directores del proyecto Caballo de Troya y un equipo médico. Todo sin banderas, de primera clase. Eso pensé. Y a las 7:31, los 4 motores de hélice de 3.500 caballos me levantaban hacia mi destino. En esos momentos los pensamientos se hallaban muy lejos y muy cerca, según se mire. Nadie en esos instantes hubiera imaginado lo que me reservaba el referido y burlón destino. Me acomodé, tenía muchas horas de vuelo por delante, pero la paz duró poco. Al alcanzar el nivel de crucero, 9.500 metros, el director se sentó a mi lado y, cuaderno en mano, sin preámbulos, empezó a interrogarme. Creí que lo había contado todo, repliqué algo contrariado. El individuo, con el que apenas tuve contacto durante la preparación del proyecto, sonrió brevemente y siguió a lo suyo. No me gustaba aquel tipo, no miraba a los ojos, me recordaba a Judas. Era flaco, con el cráneo rapado, la piel macilenta y algo verdosa, y unos labios siempre babeantes. Insistió, quería saber la verdad. La verdad la había contado hasta el aburrimiento. No se inmutó y preguntó autoritario, ¿dónde está la nave? Exijo la verdad. No podía dar crédito a lo que oía. ¿Qué era aquello? ¿Qué pretendía aquel sujeto? Me negué a repetir lo ya explicado ante Curtis y los otros directores. ¿Tienes miedo a la verdad? La pregunta del baboso casi me hizo perder los estribos. Algo me obligó a mantenerme sereno. Aquella conversación era más importante de lo que suponía. ¿Dónde ha ido a parar la cuna? Le miré desconcertado, pero no supe leer entre líneas. La pregunta, como comprobaría más tarde, contenía veneno. ¿Lo sabéis igual que yo? No has comprendido, sonrió malévolo. Sabemos que la nave no está ahí. Y señaló con la mano izquierda por la ventanilla hacia el mar. Necesité unos segundos para medio entender. ¿Qué insinúas? Te lo he dicho. Sospechamos que Eliseo ha vuelto. Me negué a responder.
Aquel tipo era un bastardo. Desde ese momento lo llamé Slimy. Se lo merecía. El director se percató de mi actitud y cambió de asunto. La conversación empeoró. Slimy se interesó por las muestras de sangre y de cabello del maestro y de su familia. ¿Qué fue de ellas? Comprendí. Aquel impresentable estaba al tanto de los propósitos de los militares para intentar clonar al Galileo. De ahí su especial interés por el contenido del cilindro de acero. Los informes están en la cuna, contesté con repugnancia. Eliseo se ocupó de eso. No sé más, mentí, ni quiero saber. Volvió a sonreír cínico y estallé. Bajad vosotros y rescatadlos. El baboso acusó el golpe y me recordó lo firmado antes de ingresar en el proyecto. Invocó el protocolo COL 10.6 que exige íntima colaboración con la USAF y confidencialidad hasta la 4ª generación. Podemos meterte en la cárcel de por vida. Ya estoy en prisión, gracias a vosotros. Pero Slimy no sabía de qué hablaba. En cuanto al COL, podéis meterlos por donde os quepa. Sonrió divertido y arreció en sus preguntas. En esta oportunidad le tocó el turno a la vida sexual de la señora y de su hijo. ¿Qué había averiguado? ¿Era cierto lo que predican las iglesias? ¿Se casó Jesús con María Magdalena? ¿Tuvo amantes el Galileo? ¿Era homosexual? Lo mandé directamente al infierno. Me levanté y me refugié en cabina con los pilotos. El KC-97L volaba mansamente. Leí en el instrumental. Velocidad 478 km/h. Tiempo estimado para la primera escala 7 horas. Las turbinas J-47 empujaban con una fuerza de 2.545 kilos. Sí, nada es casual. Aquella desagradable conversación con Slimy me puso en guardia. Alguien en el agotado proyecto Caballo de Troya ocultaba algo, pero tendría que pasar un tiempo, no mucho, para que las cartas aparecieran boca arriba. Y a las 18 horas de aquel martes 10 de julio de 1973, el aparato aterrizó con dulzura en las Azores. No me permitieron descender a tierra. Slimy no volvió a molestarme, continuó enfrascado en el cuaderno. De vez en cuando hablaba por radio. La escala fue breve. Repostamos y el KC-97L rodó por la pista 1533 de la base aérea de Lajes en la isla Terceira. El Boeing recorrió los 3.313 metros en 1 minuto y 2 segundos y nos fuimos al aire. Por delante aguardaban más de 3.000 millas y me pregunté una vez más, ¿qué sería de mí? La noche no tardó en alcanzarnos. Y me dediqué a lo mío, a pensar. Lo echaba de menos, añoraba al maestro. Era preciso poner manos a la obra. Tenía que escribir la totalidad de nuestra aventura en la Palestina de Jesús de Nazaret. Nada quedaría oculto. El mundo tiene derecho a saber. Y recuerdo una extraña sensación. La rechacé, por supuesto, pero siguió a mi lado impertinente. ¿Había sido todo un sueño? Miré a mi alrededor. Allí seguían el equipo médico y Slimy recordaba la caída en el mar de la Sal, los beduinos y a Marcos. No fue un sueño. No tardé en dormirme. El viaje fue tranquilo y sin sobresaltos. Al despertar, Slimy vigilaba y babeaba. ¿Qué se proponía? La primera sorpresa de aquella jornada estaba al caer.
Nuestro destino no era la base de Edwards en California. A las 3 horas, los pilotos iniciaron la maniobra de aproximación. No tenía idea de dónde me hallaba. Hice cálculos. Solo podía tratarse de la costa de Florida. Así era. Curtis lo tenía todo planeado. ¿Y de qué forma? Pero, ¿por qué Florida? El general supo escoger, y a las 3 horas y 45 minutos de la madrugada del miércoles 11 de julio, tomábamos tierra en una de las interminables pistas de la base aérea MacDill, al sur de la ciudad de Tampa, en el mencionado estado de Florida. En un primer momento pensé en una nueva escala, me extrañó. La autonomía del Boeing era de 6.880 kilómetros. Eso nos hubiera permitido aterrizar en Houston. Tampoco quise preguntar, no deseaba el menor contacto con Slim. Por lo que sabía, MacDill era una de las bases más seguras de los Estados Unidos y posiblemente del mundo. Allí operaban el Comando Central y operaciones especiales y se guardaban bajo tierra los restos de la nave extraterrestre estrellada en Roswell, Nuevo México. Sin autorización no entraba ni el aire. Un dispositivo armado me esperaba al pie de la escalerilla. Todo se desarrolló a gran velocidad y con precisión. Era obvio que la operación había sido ensayada. La noche era cálida. Algunas estrellas me miraron sorprendidas. Una de ellas centelleó con prisa. Mensaje recibido. Supe que era Ruth, mi querida pelirroja. Me introdujeron en una ambulancia acompañado por 2 de los médicos que viajaron en el KC-97L. Segundos después partíamos a gran velocidad y fuertemente escoltados. La policía militar en la entrada a la base se cuadró al paso del pequeño convoy. Abandonamos las instalaciones de la USAF y nos dirigimos hacia el norte. Era la hora perfecta, 4 de la madrugada, ni un alma en las calles. Sí, todo minuciosamente planificado. Al dejar atrás MacDill me perdí por completo. Me hallaba en blanco. No tenía la menor idea de cuál era mi destino. ¿Qué pintaba en Florida? Lo lógico es que hubiera volado a Mojave. Allí tenía mucho por hacer. La incertidumbre no se prolongó demasiado. 20 minutos después de la salida de la base aérea de Tampa, se abrían las puertas del vehículo sanitario y los soldados cerraron filas a mi alrededor. El silencio era total. Fue así como terminé en el hospital de veteranos al norte de la ciudad citada de Tampa. Empecé a entender. En esos días era un centro de gran prestigio con la tecnología médica más avanzada del mundo, un lugar lo suficientemente grande como para pasar desapercibido. Curtis y su gente no descuidaron un solo detalle. La segunda planta fue clausurada y allí me instalaron. Y al equipo médico que me acompañó en el vuelo desde Israel se unieron otros especialistas, todos militares. No conocía a ninguno. Los accesos a la planta fueron custodiados por militares de paisanos y durante 3 largos e incómodos días me vi sometido a toda suerte de chequeos, análisis y pruebas. Perdí la cuenta. Nadie me informó de nada. Preguntar era inútil. Nadie respondía. Supuse que solo el jefe de proyecto se hallaba autorizado a responder a mis preguntas, pero Curtis no se dejó ver. Los expertos en resonancias, escáneres y demás máquinas se limitaban a llevar a cabo las exploraciones. Después desaparecían.
Tuve que esperar a mi llegada a Edwards, en efecto, para recibir información. En realidad no descubrieron nada que no supiera. En síntesis, esto fue lo que el general Curtis me permitió leer a mi retorno a Mojave, en California. Supongo que ocultó mucho más. El envejecimiento, rezaba el informe confidencial, proseguía al ritmo calculado, tal y como adelantó Santa Claus. Las pérdidas neuronales fueron estimadas en 1.400 millones al año. En un adulto sano, esas pérdidas, a partir de los 20 años, rondan los 36 millones de neuronas anuales. En otras palabras, el deterioro era inexorable. El margen de vida teórico oscilaba alrededor de 8 o 9 años con suerte. Las nuevas microfotografías, especialmente del cerebelo, fueron determinantes. La acumulación de lípidos en las mitocondrias de las neuronas era evidente y letal. Al citado envejecimiento prematuro había que sumar otras alteraciones no menos graves, a saber, inclusiones intranucleares, invaginación de la membrana nuclear, acumulación de lipofusina y disminución del número de ribosomas y de las referidas mitocondrias. Estas perturbaciones aparecían escoltadas por trastornos bioquímicos, entre los que se destacaban la disminución de la síntesis de proteínas, tendencia a la oxidación de los aminoácidos sulfurados y una caída de la oxidación intramitocondrial. En suma, una catástrofe generalizada. Pero no todo fue horrible. En el informe no se mencionaba la amiloidosis. No fueron detectados los 19 tumores alojados en lo más profundo de mi cerebro y tampoco el de la lengua. Como se recordará, Santa Claus acabó con ellos y en unas circunstancias que prefiero no rememorar. Tampoco se decía nada sobre la inminente amiloidosis secundaria anunciada por el ordenador central en aquellos momentos. Algo es algo. Curtis, en un intento de levantar mi ánimo, sugirió que prestara atención a uno de los párrafos del informe médico. En él se hacía alusión a un asunto desconcertante. Quien esto escribe estaba envejeciendo de forma prematura y aparatoso. Eso era evidente. Las constantes vitales y la memoria, sin embargo, no mostraban signos de deterioro. Era una contradicción. Interrogué al general, pero no respondió. No sabía o no quiso hablar. ¿Cómo era posible? La destrucción neuronal era grave. Los radicales libres me devoraban y, no obstante, disfrutaba de una memoria panorámica. Mi aspecto era el de un anciano, pero la capacidad de absorción de oxígeno alcanzaba los 4 litros por minuto. Ese era el consumo de un joven de 20 años. A mi edad, la cifra no debería superar los 1,5 litros por minuto. Lo dicho, los expertos no salían de su asombro. Curtis me obligó a tomar notas del último apartado, tratamientos y recomendaciones. En honor a la verdad, los especialistas no se ponían de acuerdo. Había opiniones para todos los gustos. La mayoría aconsejaba luchar contra la oxidación mitocondrial, envejecimiento, con una extensa batería de antioxidantes. Nada nuevo. Tanto Eliseo como yo los habíamos consumido en la pasada aventura. Recomendaban vitamina E,
bromuro de tidio de excelente resultado en el experimento con las drosopilas, la socorrida dimetilglicina glutamato y el también familiar N-terbutil-A-fenilnitrona. Levanté la vista de los papeles y contemplé a Curtis. Maldito bastardo, fue él quien ordenó el ingreso en la cuna de aquellos fármacos. Él sabía desde el principio que seríamos atacados por los radicales libres. Me contuve. No era el momento de revelar lo que sabía. Era preciso esperar y mantener la mente fría y distante. Ya le llegaría el turno. Mis pensamientos, sin saberlo, fueron proféticos. Le llegó la hora, y antes de lo que nadie sospechaba. Pero sigamos en orden. Volví a leer el capítulo de tratamientos y me llamó la atención la insistencia en la necesidad de consumir granadas. La granada es un poderoso antioxidante, uno de los más eficaces de la creación, con altos contenidos de polifenoles, especialmente punicalaginas. Recordé de inmediato al bueno de Felipe y su laboratorio en Saidán. Cómo los añoraba. Y me visitó una idea excitante. ¿Qué habría ocurrido si este explorador hubiera decidido permanecer en aquel tiempo para siempre? Quizás hubiera sido más feliz. Me bajé de inmediato de tales pensamientos. No eran esos los propósitos. Tuve la oportunidad única y maravillosa de conocer al hombre Dios, y eso no era de mi propiedad. Estaba obligado a difundirlo. Él lo sugirió en diferentes ocasiones. Yo era un malak, su mensajero. Proseguí con las recomendaciones. La granada, decía el informe, además de frenar el envejecimiento, terminar con las arrugas en la piel, beneficiar la hidratación general, favorecer la circulación sanguínea y proteger el corazón. Es una solución para prevenir los cánceres e incluso multiplicar la actividad sexual. Esto último me resbaló. Mi gran amor se había quedado al otro lado del tiempo. Y volví a recordar a Felipe y su teje-maneje con las cáscaras de las granadas. Para él era lo mejor de la referida fruta. Las devoraba o las trituraba, mezclándolas con el zumo o simplemente con agua o con vino. No iba desencaminado. El poder rejuvenecedor de la cáscara de la granada es notablemente superior al del contenido, laberinto de Dios. Algún día el ser humano comprenderá, todo está en la naturaleza, todo ha sido ensayado en los laboratorios del Padre Azul. Lo dijo él. Abba no improvisa. Pero la humanidad está ciego. No importa, me reproché, ya despertará. A eso vino. También aconsejaban tratamientos a base de fenoles y derivados del azufre reducido. Ambos juegan importantes papeles en la defensa del organismo contra las peroxidaciones incontroladas y hacían hincapié en el consumo de ácido nordihidroguiarético y tiazolidin carboxílico. También hablaban de fármacos energizantes como la hidergina y la ubiquinona. Los estudios aparecían respaldados por científicos del prestigio de Comfort, Bender, Powell, Cormendy, Miquel, entre otros. No dudé de la sabiduría de estos hombres, pero finalmente prometí repasar los tratamientos y recomendaciones.
no pensaba hacerlo. Echaría mano únicamente de la vitamina E, las granadas y la vimburnina por pura curiosidad. Creo haberlo dicho, no tenía miedo a morir, solo necesitaba tiempo para dejar por escrito cuánto había vivido y cuánto sabía sobre él. Fue el maestro quien me enseñó: después de la muerte nos espera la realidad. Curtis ordenó: cada 3 meses me sometería a nuevos reconocimientos médicos. Increíble destino. Los chequeos no se repitieron jamás.